y como emperador del Sacro Imperio es Carlos V, pero nunca ha sido emperador de Alemania. Ya el nombre del pequeño llamaba a los corazones de los castellanos. ¿Cómo reciben, por ejemplo, aquí en Austria, en Hungría o en Bohemia la noticia de que sea un español el que vaya a gobernar en estos territorios? Principado de Cataluña, el único territorio que no ha sido reino. Fernando, su hermano, hablaba castellano perfectamente, pero es interesante que durante toda su vida casi siempre escribieron en francés entre ellos. Nos desplazamos a la Universidad de Viena para hablar con el catedrático de Historia Moderna, Friedrich Edelmayer. Experto en las figuras de Carlos V y Felipe II. Hoy nos ponemos enfrente de quien lleva más de 30 años estudiando las relaciones históricas entre España y Austria. En definitiva, de la Casa de Habsburgo. Derribará mitos históricos arraigados en la cultura española. ¿El Sacro Imperio Romano no fue germánico? ¿Carlos no le quiso dar el Sacro Imperio a Felipe II? ¿Por qué Carlos, siendo extranjero, le quita la corona de España a su hermano español Fernando? ¿No fue Carlos V de Alemania? Prepárese, porque arrancamos. ¿Por qué este imperio nunca ha sido germánico? Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa que, como no, me hace muchísima ilusión presentar porque nos encontramos ahora mismo en Viena, ciudad imperial, podríamos decir. Aunque todo esto lo vamos a descubrir con el invitado de hoy. Quiero saber cuál es la visión que tiene sobre ese imperio de Carlos V, también qué se le viene a la cabeza cuando desde España hablamos de imperio español. Él ha dado ya muchas conferencias en España relacionadas con el Instituto Cervantes y es un auténtico experto en el siglo XVI. Podríamos decir, aunque ahora me dirá, que es el mayor experto aquí en Austria en estas relaciones en el siglo XVI entre España y Austria, el lugar donde nos encontramos ahora mismo. Yo creo que vamos a aprender muchísimo y vamos a abrir nuestra mente para realmente conocer, por ejemplo, por qué Friedrich Edelmayer piensa que no se puede decir el Sacro Imperio Romano Germánico. Habría que quitar esa parte de germánico. Así que vamos a conocerlo hoy. Muchísimas gracias por concederme este placer de charlar contigo hoy aquí en Viena, en tu despacho, ¿no? En la universidad. Bueno, sí. Pues bienvenidos todos. Y empezamos ya con la primera pregunta. ¿Por qué este imperio en el centro de Europa no se puede llamar y nunca a sí mismo se ha llamado Sacro Imperio Romano Germánico? Esta es más bien una invención del nacionalismo creciente del siglo XIX, cuando los alemanes fundaron el Imperio Alemán en 1871 y llamaron a este imperio el segundo imperio alemán, lo que significaba que tenían que buscar un primer imperio germánico y así cambiaron el nombre en Sacro Imperio Romano Germánico, aunque siempre se había llamado solamente Sacro Romano Imperio. Y si usamos esto de romano germánico, caímos también en la trampa de Hitler, que fundó el tercer Reich, el tercer imperio. Así que querían construir como decir, una continuidad desde la Edad Media hasta el año 1945, y si usamos esto,
caímos en las trampas del imperio alemán del siglo XIX y siglo XX y del imperio del Tercer Reich de Hitler. ¿Por qué este imperio nunca ha sido germánico? En la Edad Media pensaron que en el mundo había 4 imperios. El imperio de los caldeos, después el imperio madre mía, ahora no me sale, el tercer imperio hubiera sido el imperio griego de Alejandro Magno y el último imperio, el imperio de los romanos. Y esto según las profecías del profeta Daniel en la Biblia. El último imperio, el imperio romano, fue trasladado en el año 800 de nuestra era por parte del Papa al rey de los francones, a Carlo I, más tarde llamado Carlomagno, y a partir de este momento Carlomagno se llamaba también emperador, aunque fue solamente en un inicio rey de los francones. Y se pensaba que en este cuarto imperio iba al final venir Jesucristo con el último juicio. Por eso esta transición del imperio romano a los francones provocaba la imaginación que el imperio romano todavía existente sería un imperio sacro, porque al final hay el último juicio con Jesucristo. Esto explica por qué se llama romano y sacro. Después, en la Alta Edad Media, este imperio se dividió en 2 partes, el reino de Francia y el resto era el reino de los francones orientales, pues los reinos de Italia, de Alemania, pero en un sentido geográfico, y el reino de Lotaringia cambiaba nombres. Germánico significaba por eso nada en este sentido, y además la población hablaba alto alemán, lo que hoy día llamamos alemán, bajo alemán, lo que es la lengua germánica del norte de Alemania, hablaba frisón, hablaba danés, hablaba neerlandés, francés, italiano, grisún, estos son las lenguas romances de los Alpes, friulano, también esloveno, croata, checo y en algunas partes polaco. Esto nada es germánico, ¿no? Por eso tenemos que terminar con esta mentira historiográfica que ha salido cuando el Sacro Romano Imperio ya se había hundido en el año 1806. ¿Cuál sería el término entonces exacto? ¿Sacro Imperio Romano? Sí, y el jefe de este imperio se llamaba emperador, no de un imperio germánico, sino emperador del Sacro Romano Imperio. Y cuando, por ejemplo, se dice Carlos V de Alemania, ¿esto está bien dicho? ¿Estaría bien dicho? Esto he escrito en este artículo. Carlos V es el emperador del Sacro Imperio y el rey de los diferentes reinos españoles. Como rey de los reinos españoles es Carlos I
y como emperador del Sacro Imperio es Carlos V, pero nunca ha sido emperador de Alemania. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hago esta pequeña intervención en el medio del vídeo simplemente para pediros apoyo, para que compartáis el vídeo, le deis a me gusta, lo compartáis, porque son vídeos que realmente requieren mucho esfuerzo, sobre todo los que son grabados fuera de donde estoy viviendo, que estoy viviendo aquí en Bruselas. Requieren muchísimo tiempo el moverme allí, editar el vídeo, grabarlo, preparar la entrevista, documentarme sobre ella, y es algo que hago con toda mi pasión. No recibo beneficios económicos con YouTube, vamos, o sea, no podría vivir de esto, sería imposible. Realmente lo hago porque es una pasión, compartir esa verdad histórica. Yo creo que eso es lo que tiene que motivar Trincheras Ocultas, el encontrar una verdad histórica sin polarizaciones y sin que haya nadie detrás. Eso es lo bueno de Trincheras Ocultas, huir de esas polarizaciones que lamentablemente vivimos en nuestra sociedad, tanto española como europea, y es algo que este proyecto trata de escapar, ¿no? Y llegar a esa verdad y ponerla delante de ustedes, ponerles delante de lo que opinan los expertos, y seguro que con vuestro apoyo conseguiré entrevistar a más historiadores europeos y les hará querer ser entrevistados por mí, ya que verán que estos vídeos tienen un cierto alcance en la comunidad hispana. Por eso os pido apoyo, sobre todo para ver que mi trabajo merece la pena, lo hago sacando el tiempo de donde puedo, así que solo puedo deciros que muchísimas gracias y os dejo que sigáis disfrutando de este vídeo. Y yendo a la figura de Carlos, para ti, Friedrich, ¿cómo tratarías la figura de Carlos? Por ejemplo, Manuel Fernández Álvarez dice que es un hombre para Europa, luego hay otras personas que dicen que él estaba más enfocado en recuperar Borgoña, que él se sentía más francés, o se sentía más alemán, o se sentía más español. Siempre desde cada país se ve de una forma diferente el concepto de Carlos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú el concepto o lo que peleaba Carlos V? ¿Qué era Carlos exactamente? Carlos es el hombre viajero. Para él Europa, diríamos en broma, resulta demasiado pequeña y la recorre continuamente, porque cree que su presencia en los lugares de conflicto lo puede arreglar. En cambio, su hijo, que empieza viajando tanto, porque su padre le lleva, cuando muere su padre, se encierra en España. Un Carlos viajero interminable por Europa y un rey que se encierra en España. ¿Puede influir en eso el hecho precisamente de que Carlos, al fin y al cabo, pues sea un extranjero en origen, ¿no? Nace en Gante, tiene toda la sangre alemana que tiene por el otro lado? La pregunta Carlos V o Carlos I, un extranjero, es que hay que preguntarse con los Habsburgos dónde no eran extranjeros, porque como tenían tanta mezcla de sangre, de dinastías europeas, eran extranjeros en todos los países o no, ¿no? Tenemos que pensar primero que no quedaba claro que Carlos un día iba a ser ni rey de los reinos españoles, ni emperador del Sacro Imperio. Lo que quedaba seguro fue que podía cambiarse un día después de la muerte de su padre Felipe de Borgoña, conocido en España como Felipe I, que iba a convertirse en duque de Borgoña. Esto era cuando nació en 1500 el único título seguro. Bueno, después cambiaba la situación en este sentido que su padre se convirtió en rey de Castilla cuando murió Isabel I de Castilla, pero Felipe I también murió muy pronto, y después empezaban las peleas entre los abuelos de Carlos. Por un lado, Fernando II de Aragón, el llamado rey católico, que ejercía el gobierno de Castilla después de la muerte de Isabel I, su esposa, y el otro abuelo es Maximiliano I, el emperador del Sacro Romano Imperio. Y lo que quería Maximiliano era la sucesión de Carlos tanto en los reinos ibéricos como
en el Sacro Imperio y en los llamados países hereditarios de Austria, lo que hoy día sería más o menos lo que es Austria, y en Borgoña. Así que la idea de Maximiliano I ha sido que Carlos sería el heredero de todo lo que quedaba de toda la larga familia. Mientras Fernando II de Aragón no pensaba en esta manera, porque Carlos había nacido en los Países Bajos, en Gante, ni hablaba castellano, estaba educado en los Países Bajos, mientras su hermano pequeño, Fernando I, más tarde también emperador del Sacro Imperio, había nacido en Alcalá de Henares, había sido bautizado en la iglesia allí en Alcalá, estaba después de la muerte de su padre, además porque su madre paso a paso fue llamado la loca, estaba casi siempre en la corte de su abuelo Fernando II. Él hablaba castellano, Fernando I, y además tenía el nombre de su abuelo, el Fernando II de Aragón. Hay un famoso dicho de Sandoval, Fray Prudencio de Sandoval, que escribe: ya el nombre del pequeño llamaba a los corazones de los castellanos. Así que la diferencia es Fernando II de Aragón, hasta unos pocos días antes de su muerte, pensaba a lo mejor entregar a Fernando, a su nieto Fernando, los reinos españoles. En el último momento, antes de morir, en Madrigalejos, en Extremadura, y Sandoval también escribió: qué triste que un rey tan fuerte, tan famoso, tan glorioso, tenía que morir en una aldea tan horrible como Madrigalejos. Poco antes de su muerte cambiaba a su testamento. Y así Carlos de Borgoña heredó los reinos españoles. Y cuando llegó a Castilla en 1517, y cuando las cortes de Castilla le juraron, querían obligarle incluso que no podía salir otra vez de Castilla si no tenía hijos, pues si no estaría casado y no tenía hijos, y que tenía que aprender castellano. Fernando, su hermano, hablaba castellano perfectamente, pero es interesante que durante toda su vida casi siempre escribieron en francés entre ellos. Bueno, y las cortes, no tanto de Castilla, sino más tarde también de Aragón, quisieron obligar a Carlos no dejar salir a su hermano de los reinos hispánicos si no tendría descendencia. Bueno, pero Carlos quería liberarse de su hermano y le enviaba a los Países Bajos, a la corte de la tía de los dos, la viuda de Juan de Castilla, y bueno, Fernando aprendió ahí francés, por supuesto. Pero después murió Maximiliano I, el emperador, en 1519, y ya antes había
negociado con los príncipes electores del Sacro Imperio una sucesión de Carlos V, o todavía no Carlos V, sino de Carlos, pero ya Carlos I de las Españas, sucesión en el Sacro Imperio. Y a Carlos le eligieron los príncipes electores. Había ya heredado, además de su padre, todos los territorios de Borgoña, de los Países Bajos, y ahora había heredado también de su abuelo Maximiliano los otros territorios de la Casa de Austria. Así Carlos tenía de la herencia de su abuelo materno, Fernando II, todos los territorios de la corona de Aragón, pues esto significa Reino de Aragón, Reino de Valencia, Reino de Mallorca, Reino de Cerdeña, Reino de Nápoles, Reino de Sicilia y Principado de Cataluña, el único territorio que no ha sido reino. De su abuela materna, Isabel I de Castilla, había heredado Castilla, todos los reinos de Castilla y León y el Nuevo Mundo. De sus otros abuelos, los Países Bajos, y de Maximiliano, los otros territorios austríacos. Carlos tenía todo y Fernando nada. Pero cambiaba la situación los años siguientes porque había un tratado de mutua sucesión y sobre todo ayuda entre los jagellones que gobernaron por entonces la corona de Bohemia y el reino de Hungría, con Maximiliano I, el emperador, para mutua defensa contra los otomanos. Y esto significaba que uno de los que tenían que contraer matrimonio, también los jagellones con los Habsburgo, la Casa de Austria. Y en 1515, ya en el famoso Tratado de Viena, había negociado que uno de los nietos de Maximiliano, el emperador, tenía que casarse con una de las hijas del rey de Bohemia y Hungría. Y cuando los otomanos se acercaron más a las fronteras de Hungría, los húngaros insistieron que hay que tener este casamiento para efectuar la mutua ayuda, y además él que tenía que ayudarles tenía que tener territorios al lado de Hungría. Así que por fin Carlos V cedía en 1521 y después en 22 los territorios austríacos a su hermano. Así que su hermano se convirtió por lo menos en archiduque efectivo de los territorios austríacos. Lo que es la Austria de hoy, parte del sur de la Alemania actual, hasta la Francia actual. En Alsacia, por ejemplo, había territorios. Y después atacaron los otomanos, y en la batalla, en la famosa batalla de Mohács en 1526, murió el rey de Hungría y Bohemia, y así Fernando se convirtió en su sucesor, tanto en Bohemia como en Hungría. Y así se convirtió también en rey, no solamente en archiduque. Pero son
como en toda la historia de la Casa de Austria, son siempre unas coincidencias que no eran previsibles. Ni la muerte del sucesor legítimo en la corona de Castilla, ni la muerte del último rey de la Casa de los Jagiellones en Bohemia y Hungría, etcétera, ¿no? Los Habsburgo en ese momento, vamos, estaban en toda, bueno, en la mayor parte de Europa, plantando cara al Imperio Otomano. Te quería preguntar, Friedrich, porque es curioso cómo Carlos, nacido en Gante, se hace cargo de España, estando su hermano ahí, Fernando, ahí quien lo tilda de golpe de Estado lo que hizo, estando Fernando ahí que habla castellano. ¿Cómo reciben, por ejemplo, aquí en Austria, en Hungría o en Bohemia la noticia de que sea un español el que vaya a gobernar en estos territorios? ¿O ellos pensaban que era un Habsburgo y no pensaban? Pues Carlos V tiene la oposición de los comuneros y Fernando también tiene oposición aquí, porque había una incertidumbre sobre lo que su abuelo Maximiliano I había decidido, quién gobernaría durante la ausencia, después de la muerte de Maximiliano en 1519. Claro que Fernando todavía no estaba aquí, pues ¿quién gobernaría? Y había un consorcio, un gremio de algunos hombres que gobernaron en nombre de Fernando, pero con las instrucciones de Maximiliano I. Y esto causó algunos problemas de competencia, como también con los flamencos y los castellanos, y una situación muy parecida. Y Fernando hizo lo mismo como su hermano Carlos cortaba cabezas. Así que el inicio no ha sido tan ilustre como más tarde se intentaba decir, ¿no? Y además Fernando no está enterrado en Viena, sino está enterrado en Praga, en la catedral de San Venceslao. Esto significa que también quería mostrar que es el verdadero rey de Bohemia y mantiene la tradición de los bohemios, ¿no? No, él está muy bien aceptado, pero hay otros primeros reyes y más tarde emperadores de los que se ha hablado más últimamente. Lo que veo mucho por aquí me parece muy interesante recorriendo ya Viena, que ya llevo 5 días recorriendo Viena. Me parece muy interesante ver el símbolo imperial todo el rato del águila bicéfala. Sí. Se luce sin ningún problema, están en casi todas las calles, podríamos decir. ¿Qué importancia ha tenido el águila para Austria? Porque está en todas partes, esa águila bicéfala. Que en España muchas veces se dice que Carlos V le dio a Felipe II los lugares que más quería, es decir, le dio España, le dio América, le dio Flandes, le dio Italia, pero no le llegó a dar lo que es la parte de Austria, el imperio, bueno, el Sacro Imperio, no se la llegó a dar porque no le quería meter en un berenjenal, en un problema dándole esto, pero realmente No, eso es falso, es un mito. Esto es uno de los muchos mitos.